Va, amigos, vamos a comenzar. Ok, el tema de hoy es el honor de la deidad. El honor de la deidad. Entonces, si recuerdan, hemos estado platicando acerca de cómo es que Jesucristo es Dios, ¿sí? Y cuáles son las implicaciones que eso tiene. Ok, ahora, la parte de qué es Dios se puede fundamentar en muchas cosas. Lo estábamos observando la vez pasada, por ejemplo, se puede fundamentar en las acciones que realizaba. Y no solamente los milagros, se puede fundamentar también en el hecho de que Él estaba en las acciones de la creación, se puede fundamentar en su nivel, que diga, en su papel durante la salvación, porque literalmente esta parte de la salvación solamente la puede lograr Dios, ¿no? Entonces esto nos apunta al hecho de que Jesucristo es Dios. Ahora, sin embargo, no hemos hablado todavía acerca de cómo es que hay que responder nosotros a Jesucristo como Dios, ¿sí? Y para eso quisiera comenzar en esta parte de idea de cómo responder nosotros a Jesucristo como Dios. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen acerca de deidad? ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar en esto, usualmente cuando pensamos acerca de deidad, pensamos nosotros acerca del poder que tiene Jesucristo, ¿no? O del poder que tiene Dios en el momento de la creación. Pensamos nosotros acerca de atributos que surgen de Él y que emanan hacia afuera, ¿no? Entonces pensamos en omnipotencia, omnisciencia, todo conocimiento, con todo poder hacer, todo, y podemos continuar con esta lista, ¿sí? Ahora, sin embargo, dentro de la palabra de Dios, nos habla cuando se refiere a esta deidad, no nos habla solamente acerca de eso, no nos habla acerca solamente de cosas que emanan a partir de Dios y que se pueden distinguir en los demás, ¿sí? Ese es un atributo que sería abstracto, porque estaría cerrando la idea nada más a intentar definir qué es lo que significa. Pero la deidad nos habla acerca de algo, de una cualidad que no solamente emana desde el interior y hacia afuera, sino que tiene una relación con las personas de afuera, ¿sí? Voy a intentar ilustrarles qué es lo que me refiero con Romanos capítulo 1. Si pueden, acompáñenme a Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21, ¿sí? Y vamos a checar 4 pasajes acerca de qué es lo que me estoy refiriendo con esto, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 20 y 21. No solamente es idea de poder, porque si checamos Romanos 1, 20 y 21, vemos que a través de la creación se revela el poder de Dios, pero también se revela su deidad, ¿sí? Y luego vemos qué es lo que tenían que haber realizado las personas a través de esto. Chequen. Romanos 1, versículos 20 y 21. Dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, y esta parte de divinidad en la Reina Valera es deidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, ¿ok? Chequen lo que está pasando aquí. Está diciendo, a través del mundo, a través de todo lo que es creado, se están revelando dos cosas, un eterno poder y una deidad. Eterno poder nos está haciendo referencia a esto que creó todo el mundo, a lo que lo sostiene. Nos está haciendo referencia a través de ese poder, cómo es que creó el tiempo, cómo es que creó la materia, cómo es que sostiene esa materia hoy en día. Pero también nos está hablando acerca de deidad. ¿Qué significa esto de deidad? Y vamos a ver el versículo 21 que nos ilumina acerca de esto. Chequen. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ¿sí? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, cuando las personas observan la deidad de Dios, no solamente se queda ahí, sino que ellos tienen que responder a esta deidad en honor y en gratitud, ¿sí? Versículo 21. Conocían a Dios, no le honraron como a Dios, tenían que honrarle como a Dios, porque esa deidad nos lleva a honrar a Dios, ¿sí? Y entonces les doy una definición de deidad, una definición. Podemos pensar en varias cosas, pero quiero que se vayan con esta ahorita. Una definición de deidad es la naturaleza de uno, la naturaleza de uno que debemos de amar y glorificar. La naturaleza de uno que debemos de amar y de glorificar con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, ¿sí? La naturaleza de uno que debemos de amar y glorificar con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Entonces, cuando pensamos nosotros en la deidad, este pasaje nos está apuntando a que nosotros, observando deidad, observando a alguien,
es lo que observamos es un valor que nos lleva a nosotros a amarlo y glorificarlo. O si no observamos su deidad, no lo amamos y no lo glorificamos, ¿sí? Ahora, este no es el único pasaje que nos apunta a esto. Chequen dónde más podemos definir así deidad. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Si ustedes tienen una Biblia de las Américas, va a estar en la página 185. Pero como no, dice el versículo 4. ¿Ya lo tienen? Te voy a usar de medida, ¿ok? ¿Vas? ¿Ya? Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, ¿sí? El Señor uno es. Ahora, ¿cómo respondemos esta parte del Señor es nuestro Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos a identificar la deidad que nosotros tenemos que tener al identificar la deidad? Una respuesta de amor, de glorificación, de entregar todo, absolutamente todo. Aquí nos habla acerca de la integridad de la persona. Cuando hace referencia a corazón, alma y fuerzas, o en el Nuevo Testamento a corazón, mente, alma y fuerzas, está haciendo referencia a la integridad de la persona. Todo eso tiene que ser entregado cuando vemos a Dios, ¿sí? Entonces, si notan, estamos viendo varias cosas aquí. Estamos viendo, uno, el hecho de que esta idea de deidad trae consigo que tenemos que nosotros dar honor y gloria, de acuerdo a la palabra, ¿sí? Igual allá afuera tienen otra definición de lo que significa ser Dios. Dentro de la Biblia, la definición de lo que significa ser Dios es que únicamente Él es valioso para nosotros entregar nuestra vida a Él y estarle amando y estarle honrando. Eso es lo que significa, ¿sí? También entonces nos apunta este hecho de no puede haber más de un solo Dios. Solamente puede haber un solo Dios y solamente hay alguien que tenga el valor y el suficiente para que nosotros entreguemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma. De modo que en este Shema, que es así como se le conocen estos versículos, nos dice que el Señor uno es, y al ser uno solo, Él es el único a quien nosotros servimos, ¿sí? Y esto lo podemos observar también en otro lugar. Ahorita vamos a observar los otros dos pasajes, nos van a hacer referencia a esto. El hecho de que sea Dios significa que merece nuestro amor, merece la gloria. Y también significa que absolutamente nadie más la merece. Nadie más merece nuestro amor y nuestra gloria de la misma forma, ¿sí? Y la gloria que le demos, más bien. Entonces, eso lo podemos ver en dos pasajes. Chequen Éxodo 25, unas páginas antes de eso. Éxodo 25. Y está bien padre, porque la forma en la que nos enseña a adorarle a Dios, en partes, son con cosas positivas. Nos dice lecciones que tenemos que realizar de forma, hagan esto, ¿sí? Ejemplo, lo que dijo aquí ahorita, amarás al Señor tu Dios. Pero la forma en la que lo va a realizar en Éxodo 20 es una forma negativa. O sea, ¿qué no hacer? ¿Sí? Éxodo 20, versículo 5 y los siguientes mandamientos también nos muestran esta idea de no tenemos que honrar a nadie más de la misma forma que Dios. Chequen. Éxodo 20, versículo 5 en especial. Pero vamos a comenzar desde el versículo 2. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿sí? De la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, porque hay un solo Dios, ¿sí? No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no son Dios y no merecen este amor. Y versículo 5, no los adorarás, no les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Sí? Entonces, chequen esa idea. Entonces, lo contrario a nosotros ver a Dios como Dios es esta idea de observarlo como uno más, como un ídolo, y estar entonces adorando a otras cosas. Y la forma en la que es entonces Dios se describe no solamente como Dios, sino como un Dios que es celoso. Y entonces vámonos a Isaías 42, 48. Isaías 42, 48, porque no es el único lugar en el cual se llama Dios celoso. ¿Sí? Y entonces en Isaías 42, 48, alrededor de la mitad de sus Biblias, un poquito más adelante de la mitad,
dice, caray, creo que es 42.8, perdón, 42.8. Sí, 42.8 dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Es un Dios celoso. Yo soy el Señor y ese es mi nombre. Y su gloria no le pertenece a alguien más, ni alabanza a imágenes talladas. ¿Sí? Entonces vemos esto. La deidad implica que es alguien a quien le tenemos que entregar todo nuestro amor. La deidad también implica que no le pertenece a nadie más el honor o la gloria. Es un atributo que únicamente le pertenece a Dios. ¿Sí? Entonces tiene implicaciones de ser único. ¿Sí? El único que recibe el honor. Ahora, lo interesante de esto entonces en nuestro tema de hoy es el hecho de Jesucristo se le está entregando honor, se le está entregando gloria. Si nosotros tenemos una visión bíblica de lo que significa ser Dios y lo que significa entregar honor y entregar gloria, y sabemos que solamente le pertenece a Dios, entonces sabemos que Jesucristo, por inferencia, es Dios. Al momento en el cual se le da el honor y la gloria, se está diciendo que Jesucristo es Dios. De la misma forma en nuestra vida, cuando nosotros le damos honor a Jesucristo, nosotros estamos diciendo que Él es Dios. Y lo realizamos a través de dos acciones principalmente. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo es que dos acciones dentro de la palabra nos muestran que Jesucristo se le está entregando honor y se le está entregando gloria? ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos acciones? Es uno, oración, y otro, adoración. ¿Sí? Oración y adoración. Entonces vamos a ver eso. La Biblia nos enseña entonces que nosotros tenemos que estar invocando el nombre de Cristo en oración. No sé, ese es el primer punto. Y solamente vamos a ver dos en esta ocasión. Nos enseña que tenemos que invocar el nombre de Cristo en oración. Y vamos a ver algunas cuantas cosas que dice la Biblia acerca de la oración. La Biblia nos dice, ejemplo, que la oración es esencial para nuestra salvación. ¿Sí? Que la oración es esencial para nuestra salvación. Chequen Romanos capítulo 10. A través de esto nos enseña que tenemos que invocar el nombre de Cristo. Primeramente, en el hecho de que la oración es esencial para nuestra salvación. Romanos 10, versículo 9 y versículo 13. Chequen la forma en la que habla aquí. Está diciendo, primeramente, Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Esta parte de confesión con tu boca y creer en tu corazón nos está hablando acerca de esta idea de oración. ¿Sí? Nosotros tenemos que creer la palabra, tener fe, ¿sí? Para poder ser salvos y estar confesándolo nosotros delante de las personas, pero primeramente delante de Dios. Ahora aquí está diciendo, si confesamos a Jesús por Señor, ¿sí? Y lo va a clarificar en el versículo 13. Chequen el versículo 13, dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Entonces está diciéndonos, aquel que está llamando a Jesucristo, Señor, y aquel que está invocando el nombre de Dios, está invocando el nombre del Señor, perdón, será salvo. Entonces, cuando nosotros invocamos a Jesucristo y lo llamamos como Señor, nosotros nos acercamos en oración y desde nuestro corazón decimos, Jesucristo, tú eres Señor, ¿sí? O cuando lo estamos invocando nosotros como Dios, porque es lo que hace referencia el versículo 13, nosotros somos salvos. Chequen, eso es extremadamente importante, porque nosotros podríamos pensar entonces que cualquiera que esté hablándole a Dios, ejemplo, diciendo, tú eres Señor allá afuera, si les damos un papel que tenga escrito, Jesucristo es Señor, dilo, por favor, y vas a ser salvo, significaría que vas a ser salvo, pero no, la oración se está realizando desde el interior del corazón de la persona y está realizándose con una convicción verdadera de que Jesucristo es Dios, ¿sí? De que Jesucristo en verdad es Dios, ¿sí? Chequen la forma en la que nos define 1 Corintios 1:2. Chequen. Como cristianos, nos define como aquellos que invocan a Jesucristo como Señor. Chequen 1 Corintios 1:2, unas páginas después de Romanos. Dice, 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios
que está en Corinto, a los que, ¿quiénes son la iglesia? Los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que invocan en cualquier parte el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué define un cristiano entonces? Define el hecho de que él invoca el nombre del Señor Jesucristo como Dios. ¿Sí? Lo invoca como Señor, Señor de ellos y nuestro. ¿Sí? Es lo que define un cristiano. Un cristiano es aquel que cree en el Señor Jesucristo como Dios. Y entonces le llama y lo invoca como Señor. Y 1 Corintios 12, versículo 3. Chequen. 1 Corintios 12, versículo 3. Y entonces lo que les decía, cualquiera puede llamar entonces a Jesucristo Señor. Cualquiera que lo tiene como convicción, pero no en verdad. Chequen. 1 Corintios 12, versículo 3 dice: Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y ahora la parte que me interesa a mí es la segunda mitad. Y nadie puede decir, nadie tiene la habilidad para poder decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Puedes decirlo en palabras, pero no puedes decirlo si no has tenido un nuevo nacimiento. No puedes decirlo si Jesucristo, si Dios no ha puesto en tu corazón el hecho de que tú puedas creer en Él como Señor y puedas observarlo, ¿sí? Y puedas verlo en verdad como quién es Él. ¿Sí? Entonces nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Entonces es extremadamente importante. Si nosotros hablamos de una oración a Dios, en la cual nosotros veamos a Jesucristo como Señor, solamente puede suceder si el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Y es importante que estemos viendo de esta forma a Dios. ¿Sí? Ahora, entonces eso nos enseña una forma de oración. ¿Cuál es esta forma de oración? Chequen, nos enseña dos cosas. Nos está enseñando primeramente que nosotros tenemos que realizar una oración en dependencia absoluta. ¿Sí? En dependencia absoluta. Y ahí vamos a observar también otras partes, pero chequen, ¿qué significa dependencia absoluta? Cuando tú llamas a Jesucristo Señor, lo llamas Señor de tu vida, lo llamas Señor de todas las cosas que existen. Tú estás diciendo, todas las cosas, incluido yo, existimos porque tú nos diste la oportunidad de existir. Todas las cosas cumplen su propósito en ti. ¿Sí? Nosotros decimos, todo lo que yo voy a realizar y todo lo que yo quiero realizar tiene que ser, si tú me dices cuándo, cómo, dónde, por qué, ¿sí? Una dependencia absoluta, porque Jesucristo es Señor. Entonces, ¿sí? Y entonces para las mayores necesidades que nosotros tenemos y para las menores necesidades, en ambas, Jesucristo tiene que estar gobernando arriba de todas ellas. Entonces, es una oración en dependencia absoluta. Chequen el Salmo 121, versículo 1 y 2. Así tenemos que estar orando nosotros. Salmo 121, versículo 1 y 2. Tenemos que estar diciendo nosotros, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos e hizo la tierra. ¿Sí? Es el único lugar en el cual voy a encontrar ayuda. Ahí viene mi ayuda. Y ahora, si nosotros pensamos en eso y pensamos de forma verdadera, si tu ayuda más grande proviene de lo más alto, tu ayuda para lo pequeño también tiene que provenir de lo más alto. ¿Sí? Porque si lo más grande lo logra cumplir esta persona a quien tú le estás hablando, también vale la pena entonces que yo le pida incluso lo más pequeño, ¿no? Porque lo más grande es lo más difícil, pero él puede cumplir entonces también lo más sencillo que existe. ¿Sí? Ahora entonces, eso nos habla de la segunda característica. Dije primeramente, una oración que sea en dependencia absoluta. La segunda característica, una oración que sea que diga, a un poder absoluto. Chequen la forma en la que nos habla entonces. Ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39, para que nos pongamos a pensar en qué implica la oración. Porque chequen qué tan grande es esto. Tú oras ahorita en tu casa, al mismo tiempo yo estoy orando en mi casa, o ejemplo, ahorita estoy orando en la congregación, y a los dos nos escucha Dios. Y al mismo tiempo está orando una persona del otro lado del mundo y también la está escuchando Dios.
y está realizando con su poder absoluto poder escuchar a las personas que se encuentran ahorita mismo orando todos al mismo tiempo en todos los lugares, ¿sí? ¿Es Primera de Reyes? ¿Qué dijiste? 8, versículo 39. Gracias. Y a la vez, Él puede cumplir todas las peticiones que realizan sus hijos, en todo lugar, en todo tiempo, ya sea al mismo tiempo o separado, y al mismo tiempo está sosteniendo la tierra Él con su mano. Y entonces nos dice, Primera de Reyes 8, versículo 39, esta idea que es tan, que luego pasamos de tanto de ser vista. Escuchas tú desde los cielos, el lugar de tu morada, y perdona, actúa y da a cada uno conforme a todos sus caminos, ya que conoces su corazón, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Ahí ese versículo podemos dividir al menos en 3 partes. Chequen esta división en 3 partes, ¿ok? Primeramente nos está diciendo, escuchas, Él escucha desde los cielos, el lugar de su morada, es la primera parte, ¿sí? Él escucha desde su casa que se encuentra en los cielos a cientos y miles de kilómetros, pero Él escucha desde ese lugar todo lo que se encuentra abajo. Nos habla acerca de esta humillación de parte de Dios, porque Él está condescendiendo para poder escucharnos a nosotros que somos pequeños, ¿sí? Y Él está escuchando desde lo más alto. Nos está hablando de este poder que Él tiene para poder escuchar absolutamente todas las cosas que están sucediendo. Checa la siguiente parte. Dice, y perdona, actúa y da a cada uno. Es la segunda parte, ¿sí? Y perdona, actúa y da a cada uno. No solamente Él tiene el poder para escuchar desde lo más alto y la humillación para poder realizarlo, sino que también Él tiene el poder para perdonar, para actuar y para hacerlo para cada una de las personas que están orándole a Él, ¿sí? ¿Cuál, ¿Cuál es ese poder que puede sostener y estar cumpliendo para millones de personas, ¿sí? Ahora, no solamente actúa ahorita Él de acuerdo a las peticiones, sino que también en la tercera parte es conforme a todos sus caminos de las personas, ya que conoces su corazón de las personas, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Dios elige la forma en la que reacciona, no solamente porque Él escucha desde los cielos, no solamente porque Él puede realizar cosas con todos los hijos de los hombres y todas las personas que existen, sino también porque Él conoce lo que hay en el corazón de todas las personas. Es un poder absoluto, ¿sí? El que tiene Dios para poder estar obrando en todo lugar. Y nos dice aquí, ese es el Señor. Y el otro pasaje que vimos, el Salmo 121, nos hablaba acerca del Señor. Y el Nuevo Testamento nos revela, este Señor es Jesucristo, ¿sí? Es Jesucristo el que puede obrar todo esto. Y entonces nos vamos a Juan 14. Juan 14. Y vemos esta misma idea. La oración implica siempre a la Trinidad, a Dios de forma completa. Y eso nos implica entonces a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Chequen Juan 14, versículo 13 y 14. Y si tienen la NBLA como Josué, estamos en la página 1102. 14, 13 y 14. ¿Ok? ¿Estás? Dice, y todo lo que pidan en mi nombre, todo lo que oren y pidan en mi nombre, Jesucristo, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Está diciendo, piden en el nombre de Jesucristo. Y Jesucristo realiza. Si tú realizas esa oración verdadera con un sentido de, en verdad, estoy pidiéndole en tu nombre. ¿Qué significa en mi nombre? ¿Qué es lo que es el nombre de las personas? Es la forma en la que tú identificas a la persona. Es la forma en la que las demás personas lo identifican. Y entonces en el primer siglo nos habla acerca de esta grandeza, autoridad. Eso es lo que implica el nombre de Dios. Es su lugar que Él tiene, que ser identificado de la forma en la que Él es, ¿sí? Y entonces está hablando acerca de esta idea. Véanme como Señor, pidan en mi nombre y en verdad yo voy a cumplir las peticiones que tienen ustedes, ¿sí? También nos habla acerca de pedir de acuerdo a su voluntad, porque nos está hablando acerca de en su nombre, ¿sí?
Entonces realizamos esta petición de acuerdo a la forma de Jesucristo, a lo que Él tiene como voluntad. ¿Sí? Y vamos a ver entonces que estas verdades, esta dependencia absoluta que nosotros realizamos al pedir y colocarlo a Él como Señor, y este poder absoluto que Él realiza al escuchar y al cumplir, ¿sí? Son verdades que se suman, ¿sí? Se suman para poder mostrarnos entonces la realidad de la oración. Chequen Salmos 20, versículos 7 al 9. Salmos 20, versículos 7 al versículo 9. Es lo que tenemos que realizar nosotros. ¿Ok? Entonces, chequen. ¿Qué dice el Salmo 20, versículo 7 al versículo 9? Dice, algunos confían en carros, ¿sí? Confían en carros algunos cuando van a la guerra. Algunos confían en caballos cuando van a la guerra. Pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Señor, ¿sí? En Dios confiaremos. La forma en la que viene en el versículo es, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos, ¿sí? Es la forma en la que vamos a estar. Es una dependencia absoluta y un poder absoluto, porque por supuesto que vamos a llevar carros y caballos, pero estos carros y caballos salieron de la misma mano de nuestro Señor. Nosotros estamos confiando en Él primeramente, y esta confianza en Él primeramente abarca absolutamente todo lo que hacemos. Abarca el desayuno que tú tomas en la mañana, abarca la hora que tú te levantas, abarca la forma en la que tú te vas en tu transporte público para poder ir a trabajar y poder cumplir tu trabajo. Tú no confías en el transporte, tú no confías en la comida para tener energía, tú no confías en tu despertador, tú confías en Dios, en absolutamente todas las cosas. Y todas esas cosas se ven en tu día a día, ¿sí? Con un corazón que en verdad está teniendo esa dependencia y que conoce el poder absoluto que tiene Dios, ¿sí? Y Oseas 14, versículo 3. Oseas 14, versículo 3. Uno de los profetas menores. Aquí está. Oseas 14. Ah, caray, ya perdí la página. ¿Sí la tienes ahorita? 926. Vas. Es que sí ayuda eso de tener la misma página, ¿no? Pero sí. 926. Dice, Oseas 14, versículo 3. Esa es la página anterior esta. Ah, no, sí es 14, ¿verdad? Sí. Va, dice, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y nunca diremos, Dios nuestro, y nunca más, perdón, diremos, Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti, el huérfano, haya misericordia. Okay. Sé que ese versículo estuvo difícil. Si alguien tiene NTV, se comprende muchísimo mejor en NTV. Es que yo iba a tener NTV, pero se me olvidó que ese versículo estaba en esa. Deme 2 segundos y lo consigo. Pero la idea básica de este versículo es esta. Nosotros no confiamos en la nación de Asiria para poder cumplir. Es la primera parte de la oración. Nosotros no confiamos en los caballos, ¿sí? Nosotros confiamos en Dios. Chequen entonces la forma en la que viene ahí. Dice, Asiria no puede salvarnos, NTV, versículo 14.3. Asiria no puede salvarnos, no confiamos en ellos, ni nuestros caballos de guerra. Nunca más diremos a ídolos que hemos hecho, ustedes son nuestros dioses. No, no a los dioses paganos. No, solamente en ti los huérfanos encuentran misericordia. ¿Sí? Solamente en Dios se encuentra. Es la misma idea. ¿Sí? Dejamos la dependencia, invocamos el nombre de Dios, de Jesús como Dios, y se depende y se le atribuye todo el poder, y a través de esto se le está honrando. ¿Sí? Entonces, esta parte de dependencia que nosotros tenemos está honrando porque le está atribuyendo todo el poder a Dios. Y es importante entonces que nosotros honremos a Jesucristo de esta forma porque dependemos absolutamente de todo de Él. Y la segunda parte de esto, o sea, ya segundo punto, es esta idea. La Biblia también nos enseña no solamente a orar, sino la Biblia nos enseña a alabar a Cristo en adoración. ¿Sí? A alabar a Cristo en adoración. ¿Okay? Y vamos a realizar un poquito de esgrima, que sé que les gusta mucho. A mí no me encanta, pero vamos a ver. Juan capítulo 5, versículo 23. Vamos de la forma más rápida que podamos, ¿va? Juan 5, 23.
Dice, este es primera parte de esto es la voluntad del Padre que nosotros adoremos a Jesucristo. ¿Sí? Es la voluntad del Padre que nosotros adoremos a Jesucristo. Y entonces nos dice Juan 5:23, y está hablando Dios aquí. Versículo 22 mejor para tener contexto. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se le ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sí? Entonces está diciendo, el Padre quiere que honren al Hijo y quiere que lo honren de la misma forma, aun cuando este Hijo está encarnado, aun cuando está en esta forma humilde, aún así quiere que lo estén adorando. ¿Sí? Y entonces el que no honra al Padre, que diga no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Sí? Entonces, uno, es la voluntad del Padre que nosotros adoremos a Jesucristo. Dos, vemos también dentro de la palabra que hombres y ángeles adoraron a Jesucristo en su nacimiento. ¿Sí? Entonces, le adoraron en su nacimiento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 12. Ese no lo busquen. Pero vemos en el nacimiento que estaban los ángeles y estaban volando y también estaban adorando los pastores. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 6, ese sí búsquenlo. Hebreos 1, versículo 6, vemos que entonces también los ángeles lo adoran. Hebreos 1, versículo 6. Y cuando está en este estado humilde otra vez, cuando él acaba de nacer, estaban adorándole. Y nos dice Hebreos 1, versículo 6, de nuevo, cuando trae al prójimo al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Que lo adoren los ángeles de Dios cuando lo está trayendo al mundo. Y entonces en la entrada de Jesucristo al mundo lo adoraron los ángeles y lo adoraron los hombres. 3. Recibía adoración en la tierra. Recibía también adoración en la tierra Jesucristo. Entonces, cuando estaba él en su ministerio dentro de esta tierra, él en los 30 años que vivió, también estaba él recibiendo adoración de parte de las personas y él no la negaba. ¿Sí? No les decía, no me adoren, sino que, por ejemplo, lo podemos ver en Mateo capítulo 8, versículo 2. Mateo 8, versículo 2. Recibe adoración y no dice absolutamente nada. Malo, ¿sí? Chequen. Ante él se postró un leproso, dice, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Estaba postrando delante de Jesucristo. Chequen Mateo 9:18. Mateo 9:18. Jesucristo no le dijo nada malo acerca de postrarse. Mateo 9:18 nos dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. De nuevo se postra esa persona delante de Jesucristo. Mateo 15:25, unas páginas después. Mateo 15:25. Mateo 15:25 dice, pero acercándose ella se postró ante él, diciendo, Señor, ayúdame. ¿Sí? Siguiente versículo, Mateo 18:26. Mateo 18:26. Entonces el siervo cayó postrado ante él. Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré, estaba diciendo. ¿No? Entonces nos habla acerca de estas ideas de caer. Y uno último, Mateo 20, versículo 20. ¿Sí? Entonces se acercó a Jesucristo, la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, le pidió algo. Toda esta postura de postrarse nos está hablando acerca de una humillación que estaban realizando las personas. Se estaban postrando delante de él. Y ahora quiero que veamos dos ocasiones dentro de este mismo Evangelio de Mateo, donde se nota de forma mayor esta idea de alabanza. Ahorita ya las pasamos, no, ya nos pasamos en capítulos. Es Mateo 14:33. La primera ocasión. En esta ocasión, Jesucristo estaba caminando sobre el agua y entonces la reacción que tienen es una muy particular. Mateo 14, versículo 33. Dice, terminando la travesía, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Versículo 32 y versículo 33. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. ¿Sí? Y siguiente ocasión de estas, chequen aquí, le están atribuyendo el hecho de ser hijo de Dios. En esta ocasión, están diciendo, tú eres exactamente igual a Dios, eres de la misma naturaleza de Dios. Tú
cumples exactamente con lo mismo de Dios, ¿sí? No solamente estaban postrando, estaban ellos diciendo con sus palabras, Él es el Hijo de Dios. Y Mateo 28, versículo 9, después de su resurrección, Mateo 28, versículo 9 dice, de repente salió al encuentro Jesucristo diciendo, saludos. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Adoraron a Jesucristo cuando lo vieron. Las que habían visto que había resucitado. Y versículo 17, ¿sí? Y versículo 17 nos dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Creo que ahí me equivoqué de versículo. Pero nos está hablando acerca de esta idea. Cuando Jesucristo resucita, Él, todo, absolutamente todo se le entregó. Y ahora se le estaba adorando a Jesucristo, ¿sí? Se le estaba adorando cuando termina su ministerio. Si vamos nosotros a Apocalipsis 5:9 y Apocalipsis 5:12, no vamos a ir, pero si vamos, nos habla parte de eso. No solamente recibió adoración aquí en la tierra, sino que recibe adoración en el cielo, Jesucristo. ¿Sí? Recibe adoración en el cielo, Apocalipsis 5:9 y versículo 12. ¿Sí? Y también Él recibe adoración de la creación, de toda la creación la adora también. ¿Sí? Apocalipsis 5:13. ¿Ok? Entonces, uniendo esto, toda esta adoración que se le está entregando a Jesucristo, al hecho de que se nos enseña de forma constante en la palabra, que no se le tiene que dar adoración absolutamente a nadie, ¿sí? Sea un apóstol o sea un ángel, sino solamente a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que Jesucristo es Dios, es de igual valor. Él está dentro de este mundo, que diga dentro de de la Trinidad, ¿sí? Entonces, podemos checar eso. Ejemplo en Mateo 4, versículo 9 y 10. Mateo 4, versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10 que nos dicen, y Él le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Quién es el que está hablando? Está hablando Satanás. Está diciéndole a Jesucristo, adórame. ¿Sí? Está diciendo a Jesucristo, yo te voy a dar absolutamente todo si tú me adoras. Y la respuesta de Jesucristo en el versículo 10 es, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. ¿Sí? Jesucristo entonces enseña, no se tenía que adorar absolutamente a nadie. En el mismo evangelio en el cual se le estaba adorando de forma constante una y otra vez, ¿sí? Y que termina con esta adoración de parte de las mujeres a Jesucristo, ¿sí? Ahora, con todo esto en mente, amigos, hay que tener una conclusión para nuestras vidas, ¿no? La forma en la que le estoy diciendo ahorita entonces es a través de dos partes. Una dependencia absoluta, que es lo que implica la oración, ver su poder absoluto, ¿sí? Pero quería, con esta segunda parte, la de adoración, que viéramos algo más. ¿Qué es lo que es una adoración? Es entonces una adoración, un ver un valor absoluto. Es ver un valor absoluto. Nosotros tenemos que depender absolutamente de Jesús, por supuesto. ¿Sí? Tenemos que estarle entregando todas nuestras vidas como nuestro Señor. Tenemos que estar viendo su poder absoluto y ese poder absoluto nos da la confianza para que nosotros podamos estar entregando nuestras vidas. Pero no solamente tenemos que ver poder, tenemos que ver nosotros un valor en Él. Ese valor es el que hace que las personas se arrodillen delante de Jesucristo. ¿Sí? Ese valor es el que nos hace preguntarnos si en verdad nosotros alabamos a Jesucristo o no. ¿Sí? La alabanza no solamente es entregar nuestras vidas de forma externa, sino nos habla acerca de una alabanza que tiene que ser interna, que se desarrolla desde nuestro espíritu por observar a Jesucristo como hermoso. ¿Sí? Se conforma entonces a partir de dos partes esta alabanza, de humildad, de una humildad y de un asombro. ¿Sí? Una humildad que nos permita a nosotros observarnos como quienes somos. Si tú te observas como quien eres y luego observas que Dios llegó y entregó su vida por ti y luego observas el hecho de que Él te permite tener una relación con Él a pesar de que tú eres tan pequeño, entonces empezamos a ver esta idea diferente. ¿Sí? Jesucristo es extremadamente grande, yo soy extremadamente pequeño y ahora sí tenemos una unión. ¿Sí? Y a partir de eso surge un asombro tremendo, un asombro, observar a Jesucristo como valioso, observarlo como el Hijo de Dios y estar diciendo como aquellos en la barca,
en verdad tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí? Decir nosotros, tú eres el Hijo de Dios, viendo su eternidad como Dios, viendo su gloria delante de nuestros ojos, observándolo no solamente con doctrina, sino también con un corazón que agarra esta doctrina y la acepta, ¿sí? Y entonces que podamos nosotros estar adorando de forma correcta. ¿Sí? En Mateo 15, versículo 8 y versículo 9, no lo busquen, pero dice en Mateo 15, versículo 8 y versículo 9, estaba diciendo Jesucristo, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Sí? Que nosotros no seamos parte de estas personas que están honrándolo con su vida, entre comillas, están entregando sus vidas delante de Él, están incluso hablando las palabras correctas, pero que tienen un corazón lejos de Dios, sino que damos una adoración correcta, como la que nos menciona Juan 4, cuando está hablando con la samaritana Jesucristo, y se va a llegar un tiempo en el cual los verdaderos adoradores estarán adorando a Jesucristo en todo lugar, ¿sí? Con su espíritu. ¿Va? Entonces tenemos que nosotros estar dependiendo. Y si ahorita nosotros no observamos a Jesucristo de esta forma y no le estamos honrando de esta forma, tenemos una respuesta. Necesitamos meditar en Cristo, observar a Jesucristo, estar viendo las verdades acerca de Él, estar meditando en ellas y pasando tiempo en observar estas. Y dos, que nosotros, voy a repetir toda esa idea por lo de que se trabó. La respuesta que nosotros tenemos es meditar en Cristo, esa es la primera parte, meditar en Jesucristo. Tenemos que meditar nosotros en su deidad, meditar en su eternidad, estar nosotros pensando esa idea, ok, ¿qué tan grande es Él que se humilló y cómo es que llegó a estar como un bebé que podía sostener una persona, un bebé que lucía frágil? Meditamos en su humildad, meditamos en su mansedumbre, meditamos en, en este grandioso poder que tenía también para efectuar milagros, meditamos en la forma tan amorosa en la que Él estaba hablando en su oración en Juan 17, meditamos en la forma tan grandiosa en la cual Él envía a sus discípulos a todas las naciones sin hacer acepción de personas, sin discriminar a nadie. Meditamos con el punto de observarlo a Él de forma hermosa, ¿sí? Y dos, si no lo estamos observando de forma hermosa, también tenemos que orar nosotros al Espíritu, orar a Dios para que nos provea una visión de Él, que sea una visión gloriosa, ¿sí? Y con eso en mente quiero terminar con dos pasajes que nos definan qué es lo que es ser un cristiano, ¿sí? ¿Qué es lo que significa ser un cristiano? ¿Qué dirían ustedes? Les voy a dar una definición de cristiano. Segunda de Corintios 4, versículo 6. ¿Sí? Un cristiano es aquel en el cual Dios ha iluminado sus corazones para que ellos, viendo a Jesucristo, vean la gloria de Dios en él. ¿Sí? Ese es un cristiano. Chequen versículo 6 de 2 de Corintios 4. Dice, pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para poder ser iluminados, para poder conocer la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Sí? Ese es un cristiano. Un cristiano es alguien que ha sido iluminado su corazón por Dios para poder meditar en Cristo, y cuando medita en Cristo, él ve la gloria de Dios. ¿Sí? Observando la cara de Jesucristo, no ve un humano más, no ve un maestro, nada más, no ve a alguien que está reformando socialmente, sino ve la gloria de Dios. Y la siguiente parte es cómo responde él a eso. Entonces, Romanos 1, que diga Romanos 12, versículo 1 y 2. Romanos 2 nos dice, no solamente ve la gloria de Dios, sino que responde de forma acorde, entregándose por completo a Jesucristo como su Señor. Romanos 12, versículo 1. Por tanto, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos
como un sacrificio santo y aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes o la alabanza racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Entonces, un cristiano observa la gloria de Dios en la cara de Jesucristo, ¿sí? Medita en ella y entonces se entrega a Jesucristo en su cuerpo y en su mente, para que todo eso sea para Dios, ¿sí? Entonces, agarremos eso, hermanos, y estemos honrando a Dios de forma verdadera el resto de la semana y continuamos creciendo con esta, ¿no? Meni, ¿me ayudas a orar, por favor? Sí, Vas. Padre, te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor, a través de estas redes, porque nos permites tener un momento para escuchar de tu palabra, Señor, porque estás usando a Jaso de una manera muy, muy visible, Señor, muy increíble, y gloria a ti por eso, Señor, porque le has dado sabiduría para que pueda enseñarnos esto, Padre. Te pedimos que nos ayudes a honrarte, Señor, a ser más humildes cada día para poder ver lo grande que eres y nuestro lugar delante de ti, Señor. Poder venir en oración a ti, Señor, y saber que en ti podemos estar confiados, Señor, que tú eres la forma en la que nosotros luchamos nuestras batallas, Señor, que tú eres nuestra roca fuerte. Te pedimos también que nos ayudes a adorarte con todo nuestro corazón, a alabarte con todo nuestro corazón y que nunca sea falso, Señor, que siempre lo sintamos verdaderamente dentro. Te damos gracias y te pedimos esto en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.